9 minutos para las 10 de la mañana y nos metemos en un tema que en los últimos días ha sido motivo de debate porque tiene que ver de alguna manera con la situación de las cuentas públicas. Entre los temas que surgieron a la luz y desde donde se comenzaron a realizar algunas críticas tenían que ver con la situación de la Caja Militar. De hecho, hace pocos días atrás teníamos a uno de los directores del BPS, representante de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS, que nos comentaba sobre el costo que significaba para el Estado la asistencia de la Caja Militar. Algunos hablaban de 350 millones de dólares, otros de 400. Aquí el director del BPS habló de 450 millones de dólares. Esto generó, obviamente, polémicas, hablando de los privilegios que tenían los militares con respecto a esta caja militar, a la posibilidad de jubilarse. Pero no se conocía el otro sonido, el otro tañir de la campana, es decir, qué se pensaba desde el lugar de los militares retirados, y para ello es que hemos invitado al coronel Carlos Silva, presidente del Centro Militar, que ha hecho escuchar su voz en las últimas horas en representación, obviamente, de muchos militares que, me imagino, estarán muy preocupados fundamentalmente con lo que se está diciendo y de alguna manera con esa suerte de instalación como de culpabilidad de esta situación económica por la que atraviesa el país, la Caja Militar, y la asistencia que desde el gobierno central se le tiene que dar. Por lo que hemos escuchado en los últimos días, hay ya un proyecto de ley para una reforma. Algunos hablan de profunda reforma. ¿Tienen idea de los alcances de ese proyecto? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué quita de beneficios o de privilegios teóricamente tendrían los militares, coronel? Bueno, en principio quiero darle buenos días a la audiencia y agradecerles a ustedes la invitación, ¿verdad? Este es un tema muy complejo, digamos, que se está tratando a nivel del Parlamento. No sabemos exactamente lo que se presentó, tampoco no sabemos exactamente qué es lo que va a salir. Sí, tenemos ideas generales de qué se está hablando, de la misma forma que ustedes, de los medios de comunicación, de qué es lo que se está tratando. Se hablan de privilegios especiales, se hablan de aportes enormes. Como bien decía usted, se habla de que aparentemente somos los responsables de las cuentas y de los problemas que tiene el Ministerio de Economía. Bueno, yo para empezar digo, es cierto el manejo de algunas cifras como es la de los 450 millones aproximados. Hay momentos se considera en pesos, según el valor del dólar, tiene pequeñas variaciones, claro. Cosas así que están. Para que ustedes tengan idea, el 7% del Producto Bruto Interno se aporta al BPS. Es decir, el BPS recibe para el pago de las jubilaciones generales un 7% del Producto Bruto Interno. La Caja de Retiros recibe 450 millones aproximadamente de dólares frente a 4.100 millones de dólares que recibe el BPS. Esa es la gran diferencia. La diferencia en 2 años, entre el 14 y el 15, fue del BPS, se incrementó en 400 millones, es decir, que una cantidad aproximada a lo que le cuesta el servicio de retiros militares al Estado. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esas cifras hay cosas que, digamos, no son responsabilidad de la institución militar, de las Fuerzas Armadas, del proceso, no tiene nada que ver. Es decir que hay una parte, a nosotros, pese a versiones que han salido de ahí que son mentirosas, porque la senadora Topolanqui mintió diciendo que nosotros no aportábamos al IAS. Eso es una mentira. Que no pagaban impuestos. Que no pagábamos impuestos, pero los impuestos que pagamos nosotros son el IAS, y ahora el que nos van a poner. Eso son otra alternativa, no. Después del IVA y todo eso lo pagamos, ¿verdad? Actualmente ustedes tributan IAS. Tributamos 30, en la caja, la de servicio de retiros, aporta 30 millones de dólares al BPS. Es decir, que se nos descuentan a nosotros para pagar sueldos del BPS. Eso es una de las cosas. Después de eso tenemos, dentro del presupuesto, dentro de los aportes que hace el Estado, ¿verdad? Hay 120 millones de dólares
Hay 120 millones de dólares que corresponden, ya se ha manejado en los medios de comunicación, que corresponden a reparaciones de oficiales y de personal subalterno y oficiales que se hacen por ley, ¿verdad? Incluso también cuando se trató de fomentar el retiro de coroneles, ¿verdad? Se hizo un plan a efectos de que se retiraran y se les hizo un incentivo económico. Ahí en el orden, las cifras exactas se han dicho en otras oportunidades, pero están en el orden de 120 millones de dólares, que tiene que aportar el Estado obligatoriamente porque responde a leyes. Después está el Montepío de los militares, el Montepío que pagan los militares, ¿verdad? Que es otra cifra, y el aporte patronal que tiene que hacer el Estado. Ahí estamos hablando de otros 80 millones. ¿Ah? Es decir, que esas cantidades son fijas. Y queda en el orden de 300 millones, 300 y algo, que es lo que realmente Rentas Generales apoya al servicio de retiros y pensiones militares. Silva, ¿por qué si en el 2013 este déficit era de 26, 27 millones de dólares, según los datos que tenemos nosotros, trepa a 300 y pico de millones de dólares en el 2014 y ahora, bueno, estamos hablando de un déficit situado en el orden de los 300, de los 400, 450 millones de dólares? ¿Por qué se ha incrementado en estos años el régimen, el déficit? Eso no lo tengo bien claro, ¿verdad? Pero usted tiene una explicación de por qué, qué está pasando. Hubo variaciones importantes con relación a las monedas en el cual se han considerado, digamos, esos estudios, ¿verdad? Esa cifra. Yo no la puedo determinar exactamente, pero... Pero hay una razón de fondo que usted diga, de repente la caja hoy tiene menos cotizantes y más retirados. No, menos cotizantes. O sea, se está agravando esa situación de menos cantidad de personal que aporte y que financie versus mayor cantidad de retiros. Capaz que no entendí bien la pregunta, pero menos cotizantes hay. Es decir, que nosotros en este momento tenemos 50.000 retirados y pensionistas. Esos 50.000 personas, hace 10, 20 años, estaban en actividad y eran los que financiaban a los retirados, que eran menos. Es decir, que la bajada, la gran disminución de efectivos, eso es lo que nos lleva a una relación de que hay un aportante cada dos pasivos. ¿Ah? Y eso agravó, digamos, eso agravó esa relación, ¿no? 2-1. Es imposible de mantener un presupuesto que no sea deficitario, ¿verdad? Y la otra gran cosa que hay es que los sueldos militares han sido muy disminuidos. Son los sueldos más bajos de toda la administración pública. Y cuando se hablan de beneficios de los militares que están retirados y que cobran no sé qué cosas, que muchas de ellas no son verdaderas, yo les preguntaría a la gente, digo, a todo el mundo, a la población en general, si hay tantos beneficios para los retirados y para la gente que está en actividad, tendría que haber cola en la puerta de los cuarteles para ingresar, sobre todo en este momento en donde hay un índice de desocupación creciendo y en las escuelas militares. Y eso no está pasando. Esa es la realidad. No hay una demanda tan grande de gente que se quiera beneficiar de esos supuestos prebendas y todo lo que se está hablando, ¿verdad? ¿Qué dice usted de las críticas que ha tenido? Porque han sido críticas que han surgido desde el poder político, particularmente sectores del Frente Amplio y personalidades del Frente Amplio. También, si bien representantes sociales han criticado la situación, el director de BPS por parte de los trabajadores y también el director de BPS por parte de los jubilados. Han dicho de que los militares tienen privilegios que otros regímenes de retiro no tienen. Bueno, por ejemplo, se refirió, una cosa que es mentira, es de que las pensionistas militares cobraban el 100% de los sueldos es decir, que esas son informaciones bastante falsas o no tienen información y están diciendo cualquier cosa. De todas las esposas hablaba. Seguro, las esposas de los... Es decir, que las pensionistas cobraban el 100% de lo que habían generado. ¿Eso no es así? ¿Cuánto cobran? Eso no es cierto, 60% aproximadamente. 60, 66%. Eso no es cierto. Y eso, digamos, son cosas flagrantes que se están diciendo. Yo personalmente entiendo de que hay una... ¿A qué atribuyen todo esto ustedes?
Yo personalmente atribuyo que esto es una... voy a repetir lo que se dice más o menos en el medio militar, ¿verdad? Es una campaña contra las fuerzas, porque las fuerzas realmente en este momento han crecido en su opinión favorable por parte de la opinión pública. Entonces siempre quedan esos resquemores del proceso de aquellas épocas en que se le echaba las culpas a los militares de muchas de las cosas que pasaban. Sí, de hecho se dice que estos privilegios, entre comillas, Claro, son que no son surgidos tampoco. en época de la dictadura. Que no son, porque todas esas reparaciones que han habido, ojo que también en el BPS y dentro del ámbito del BPS también ha habido reparaciones importantes, a los expresos políticos, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que de alguna manera contribuye a enfrentar o a tratar de dejar mal a la institución militar. En estos momentos en que la institución militar es claramente en todos lados está apoyando muchas cosas. Además hay un problema que yo quiero aclarar que tiene que ver con lo que es la justicia social, porque nosotros somos, y lo decimos, a veces no lo explicamos bien, no le llegamos a las personas, en el sentido de que son los únicos funcionarios del Estado, los militares, que amparados o encuadrados por todo el sistema del estatuto militar que está en la Constitución, trabaja más de 60 horas semanales, ¿verdad? Es decir, semanalmente el soldado, el oficial, todo el militar que está haciendo servicio o entra de guardia 2 o 3 veces, 24 horas estoy hablando, ¿no? 2 o 3 veces de guardia por semana, que sigue haciendo todas sus otras ocupaciones, que de repente se va 10 días o 7 días o lo que sea a hacer guardia en las cárceles, o que se va un año entero al Congo, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otro contingente igual de 1000 y pico de personas que está entrenándose y preparándose para salir de esas condiciones, es decir, que no va a su casa, que no tiene las ventajas, digamos, que tiene un funcionario normal. Deja de lado una cantidad de derechos que fueron logrados a principios del siglo pasado, el de las 8 horas, del descanso. Todo eso no existe para los militares. No existe. La única forma, lo único que se puede hacer de repente por el militar es darle una compensación que tiene que ver con la posibilidad de un retiro anticipado, con 25 años. Pero por ahí vienen los recortes, ¿no? Por ahí vienen las modificaciones que se están trabajando. Ojo, seguro. El tema de la edad de retiro es una de las cosas que está incluida. No sé si lo saben ustedes, pero es una de las cosas que está incluida en el proyecto. Es así, digo. Y en ese campo, digo, hasta, digamos, no habría grandes problemas de que se estirara, porque la vida se estira, porque la gente trabaja más, porque las condiciones de vida... ¿No se opondrían ustedes a eso, entonces? Yo personalmente no lo he consultado, pero digo, no me parece razonable, ¿verdad? Me parece razonable. Y en cuanto se conozcan un poco más los detalles, más allá de que evidentemente, independientemente de que se conozcan los detalles y se comience a discutir en el Parlamento, ustedes ya están manejando a través de las declaraciones que se están escuchando cuál es la intención y hacia dónde se apunta en este caso con el tema de la caja militar. ¿Tienen pensado algún tipo de medidas, algún tipo de movilización que le permita, no sé, por lo menos informar a la opinión pública? Digo, de manera tal de que a ver, creo que cuando uno escucha hablar de la caja militar y cuando uno escucha hablar de los privilegios y todo lo demás, digo, y esto no es culpa de nosotros los medios, sino de a quienes nosotros les hacemos notas, se instala en la gente la idea del militar de alto rango, de una importante jubilación, una buena cantidad de dinero, lleno de privilegios, etcétera, etcétera. Usted acá está hablando de otro tipo de militar. Nos está hablando del soldado, por ejemplo, que fue el primero en ir a dar una mano a Dolores. Que los oficiales también. Exactamente. No van solos, van con sus oficiales. Exactamente. Y van al Congo, van con sus oficiales. Ahí está. Y todo el mundo acompaña. El comandante en jefe va a recorrer los lugares donde están trabajando. ¿Hay alguna intención, alguna medida que tengan prevista, que tengan pensado tomar? Bueno, estamos hablando, vamos a hacer un paro, yo qué sé, vamos a hacer una movilización en el Palacio Legislativo, hacen un paro de actividades, ¿no? Cortamos la calle, hacemos un gran asado, una olla popular, yo qué sé, ¿no? No, pero hablando en serio, digo, la cosa es diferente, es decir, nosotros tenemos previsiones. Tenemos previsiones y tenemos previsiones de varios tipos.
Una previsión. Es decir, nosotros vamos a estudiar todo esto, nosotros lo vamos a analizar porque además nosotros tenemos gente entrenada, gente que sabe trabajar en la búsqueda de información, sabemos averiguar qué es lo que pasa en todos lados. Ha sido digamos, una de las fortalezas nuestras. Vamos a trabajar en todos los campos, vamos a trabajar en el campo político, hablando con todos los políticos que sea necesario, y si es necesario, creando corrientes de opinión nueva, ¿verdad? Que es una cosa que nosotros siempre hemos hecho. Es decir, porque los partidos políticos en este país fueron todos fundados por militares, no hay vuelta. Desde el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, es decir, en todos los campos, ¿verdad? En el campo de la educación, el teniente primero José Pedro Varela, que fue el que hizo la modificación de toda la enseñanza en nuestro país. Es decir, siempre hemos tenido participación en esas cosas. Y la vamos a ir teniendo. Aunque se quiera, de alguna manera u otra, aminorar el impacto de lo que puede hacer los militares en la vida pública, ¿verdad? Así que digo, en términos generales, todas las cosas pasan por ahí. Siempre apegados a la Constitución, siempre apegados a que la ley está por encima de la política. Y bueno, y tenemos múltiples opciones que van a ser estudiadas y que vamos a tenerlas en cuenta de aquí para adelante en los próximos años. Pero son conscientes que en este momento, tal y como están presentados los números, hay que hacer una modificación o una reforma de lo que hoy es la Caja Militar. Sí, hasta donde se pueda legalmente. Porque otra de las actividades que nosotros vamos a encarar y que vamos a encarar seriamente son las acciones legales por todas las cosas que se hagan y que no sean constitucionales o legales. Esto incluye también, o sea, una reforma de la ley orgánica militar. Sí, va a tener que ser Porque, toqueteada. a ver, digamos las cosas como son. Desde el 2008 que se quería meter mano y no se hizo, no se llevó adelante. En aquel momento se reformó caja bancaria, caja policial, pero la reforma de la ley orgánica militar, consecuentemente la reforma de la caja militar, quedó de lado. Por lo que leo, lo que dice usted, van a presentar contrapropuestas a lo que surja, entonces. No, vamos a defender la situación, ¿verdad? Es decir, nosotros no vamos a presentar un proyecto, porque eso es un problema de los comandantes. Los comandantes son los que tienen que ver las alternativas que hay. ¿Han hablado a mí ustedes? la preocupación... No, ¿Han hablado porque los comandantes se han reunido con Vázquez? Sí. ¿Tienen Yo he información hablado, de esas reuniones? no ahora, sino antes he hablado, ¿verdad? Antes de esa reunión. Antes de esa reunión, así que no sé cómo está la situación. Eso para marcar la posición de ustedes, de los retirados. Sí, los retirados, digo, tenemos esta posición y estamos defendiendo nuestros intereses y nuestros derechos, ¿verdad? Bien. En el cierre, simplemente una cosa, acotar. Esta es la palabra de los retirados militares. Cuando uno va a buscar la palabra del comandante jefe del ejército, por ejemplo, Guido Manini Ríos, prefiere no hacer declaraciones, lo dice públicamente, que no habla del tema porque quien habla es defensa, el Ministerio de Defensa. Exacto. Porque el tema se está llevando adelante por parte de las autoridades del Ministerio. Cuando uno intenta buscar la palabra del Ministerio de Defensa, todas las ventanas y puertas están cerradas. Exactamente. Si ustedes me permiten, ¿Cómo voy a hacer una pequeña acotación, Bien. un dato digamos, significativo y un dato interesante de nuestra economía, ¿verdad? Acá tengo una copia de la Cámara de Senadores de una conversación, fue el 20 y 21 de abril de 1995 esto. El presidente era Batalla. Le dan la palabra al señor Astori en aquel momento y dice: quisiera que el Uruguay dejara de integrar esa categoría en la que no sé si habrá otros países en el mundo. En realidad no sé si existen otros países que cobran impuestos a la renta a quienes viven de un salario o de una pasividad. Este era su pensamiento en aquel momento del jefe de la economía. Muy bien, le agradecemos al coronel Carlos Silva estos minutos en la mañana de Arriba Gente y bueno, obviamente vamos a seguir informando sobre todo este tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Bueno, muy bien, así hemos estado nuevamente tratando sobre el tema de la reforma de la Caja Militar aquí en la mañana de Arriba Gente.